Hola pequeños, ¿cómo están? Espero que estén bien y sé que están mucho mejor que al principio porque ahora nos podemos reunir en las clases por Zoom. Eso fue muy agradable, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar nuevamente a trabajar con las cápsulas, esta vez con la guía número 13 de historia, ¿ya? Comenzamos. Hoy vamos a empezar a revisar y a repasar, reforzar todo lo que tiene que ver con Grecia, ¿ya? La ubicación de la civilización de Grecia está en la península de los Balcanes. ¿Qué quiere decir esto? Esto está ubicado en Europa, en este sector que yo les estoy marcando, es una península. Todo esto comprende el lugar donde se ubicó Grecia, la antigua Grecia, ¿ya? También parte de este pedazo de acá de Asia era el territorio de Grecia, ¿ya? Si ustedes observan, van a encontrar aquí el mar Egeo, el mar Mediterráneo, el mar Jónico, ya que son los lugares por donde ellos navegaban y realizaban comercio. Hoy vamos a hablar de las polis griegas. ¿Qué son las polis griegas? Son los lugares donde habitaron los griegos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que esta es una de las civilizaciones más grandes que existieron en el mundo, los griegos y los romanos. Son civilizaciones de las cuales nosotros aprendimos y heredamos muchas cosas. Vamos a ver una estructura en general de lo que es una polis griega y la vamos a ir conociendo parte por parte. El primero era un recinto llamado Acrópolis o colina fortificada que estaba dentro de esta polis. Era un recinto amurallado ubicado en un lugar más elevado de la ciudad en el que se encontraban los templos y edificios más importantes, ¿ya? Allí se refugiaba la población durante las guerras incluso. Este es lo que queda de una polis hoy en día y es la que está acá arribita encerrada con rojo. Esa es una acrópolis, ¿ya? Es el lugar que yo les acabo de mencionar, según lo que describí, está en el lugar más alto, ¿ya? Y también toda la población que vivía abajo era la que se refugiaba ahí en los periodos de guerra. El ágora o mercado, es este que está acá, es donde se reunían incluso los políticos para conversar. Y era una plaza, como una placita de hoy en día, todo esto que está acá, y donde se hacía el mercado, las compras, todo eso que está ahí, ¿ya? Ahí ustedes podían encontrar de todo, o sea, desde elementos para edificar una casa, por decirlo así, hasta comida, ya reuniones se realizaban también en el Ágora, y es lo que incluso hoy día podríamos nombrar como la feria, una cosa así, donde encontramos de todo para abastecernos, ¿ya? Los templos recuerden que estaban en un área superior, ya más arriba, donde encontrábamos a los dioses griegos, donde la gente iba a orar, ¿ya? O lo que llamamos nosotros orar, rezar o pedirle, ¿ya? Agradecer a estos dioses que ellos tenían. Este que ustedes tienen acá es una muestra de una ruina, de lo que queda. También sirve para observar la arquitectura que tenían en estas civilizaciones, que eran bastante bonitas, ¿no? Eran muy lindas y muy, muy firmes la edificación, la construcción, porque imagínense todos los años que han pasado, o sea, estamos hablando de miles de años, ¿ya? Y esto se ubicaba en la Acrópolis, como les decía antes, arriba, en la parte arriba de lo que es una polis, ¿ya? Era un lugar sagrado, no cualquiera tampoco podía entrar ahí. En cuanto a la entretención, encontramos el teatro griego. Este teatro griego es lo que heredaron los romanos, ya que la vez anterior, en el video anterior, hablamos de los romanos. Esto es lo mismo, pero en Grecia. Ellos fueron los primeros en crear los teatros. Ellos tenían también esta especie de graderías, ya que están acá arriba, donde los lugares que ellos tenían para ocuparlo eran otorgados según la clase social, ¿ya? Mientras más
más acomodada era la clase social, se iban sentando más cerca de lo que es el escenario, por decirlo así, que está en círculo, ¿ya? Y los que tenían más baja clase social se sentaban acá arribita entre este sector. Existía también, aparte de este escenario, un lugar donde ellos se podían vestir acá abajo y acá arriba había una ambientación y un segundo como escenario si fuese necesario, donde aquí atrásito estaba la decoración, la ambientación. Ese era uno de los lugares donde ellos se entretenían. También estaban los gimnasios, donde los gladiadores practicaban, se ejercitaban, ¿ya? Y por último, el estadio. El estadio también era ocupado para hacer actividades de entretención como carreras, competencias y donde los gladiadores también ejercitaban y practicaban todo lo que ellos hacían durante el tiempo de ejercitación. Bien, ahora vamos a hablar de las viviendas griegas o también llamadas oikos. Las casas griegas o también llamadas oikos tenían una estructura muy sencilla, construida alrededor de un patio. Ustedes ven que hay un patio central, ¿ya? Que contaba con uno o dos pisos, con muy escasa decoración y con muy pocos muebles. A la entrada habían unos recibidores o vestíbulos, ¿ya? Aquí, este sector, esta es la entrada, ¿ya? También contaban con un comedor, una habitación, incluso una habitación que era solamente para los varones, ¿ya? Solamente varones podían ingresar ahí y este se llamaba androceo. Y otra habitación solo para las mujeres y las niñas, llamada geniceo. Las personas más humildes no podían vivir en casas como esta. Sus casas eran mucho más pequeñas y sin cocina, por lo que ellos cocinaban al aire libre. Las niñas griegas. Las niñas griegas en general no recibían educación. La única educación que ellas podían recibir era de sus madres, puesto que ellas estaban nacidas solamente para hacer las labores de hogar. De esa forma eran educadas por sus madres, para cumplir deberes y labores del hogar. Los niños griegos. En, en Grecia, los niños al nacer, bueno, niños y niñas en realidad, se les realizaba una gran fiesta, ¿ya? En la que ellos ahí recibían recién el nombre que se les otorgaría para el resto de su vida. Con respecto a la educación estaba dirigida solamente a los varones, desde los 7 años y luego a los 16 años podían aprender un oficio, un estudio retórico, que llamaban ellos, que era el arte de hablar de forma elegante y educada. A los 18 años, como ven acá ya tenemos jóvenes, ¿ya? Estos son los niños griegos que ya se convirtieron en jóvenes, ¿ya? Ellos se preparan con una educación militar para defender sus polis. Y a los 20 años, estos jóvenes ya eran considerados adultos, ¿ya? En las polis. Listo, mis pequeños. Ojalá les haya gustado esta forma de ver la historia. Es un poquito más entretenido y que les haya servido para conocer otras civilizaciones, hacer comparaciones, saber qué heredamos de cada uno de ellos. Ojalá les sirva, hayan podido entender un poquito más los contenidos, les ayude. Cualquier duda, ahí está mi correo, donde ustedes pueden tratar de contactarse conmigo, preguntar, aclarar dudas. Yo de alguna forma trataré de ir respondiendo lo más rápido posible. Nos vemos entonces. Cuídense y pórtense bien.